Rubén Moreira, nos quedamos contigo, coordinador de los diputados del PRI. ¿A favor o no, déjame sintetizarlo así, de que se declaren grupos terroristas a los cárteles mexicanos? Es que bueno, primero yo dije, un país puede tomar muchas decisiones, refiriéndonos a México, siempre y cuando tenga capacidad para sostenerlas y para hacerlas. Y en estos últimos 6 años nos perdimos muchas capacidades. ¿Qué decisiones hubiera podido tomar México si tuviera esa fortaleza? No, por ejemplo, hacerse amigo de los rusos, como se hicieron, o por ejemplo, convalidar a Maduro, pero no tenemos capacidad de maniobra. ¿Por qué? Pues porque no tenemos fortaleza ni económica ni financiera. Para rechazar a Maduro no necesitábamos tener todo eso, ¿no? No, al revés, creo que al revés. Entonces, ahora dices, bueno, ¿y por qué están apretando tanto a México? Bueno, pues lo están apretando porque no tenemos fortaleza. Mira, te voy a decir una cosa, espérame tantito. Mira, ahora dependemos más de Estados Unidos que antes de que empezara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en alimentos o en gas. Y entonces nosotros decimos, no, es que no nos van a afectar las decisiones de Trump. No, sí nos van a afectar, sí, y claro, mucho, no, ¿y quién dice bastante. que no? Ahora, si declaran, volviendo a tu pregunta, si declaran terroristas a organizaciones criminales que funcionan en México, es una mala noticia. Pero eso es producto de que las dejaron funcionar. Esto es clarísimo. Si no las hubieran dejado funcionar, si no hubieran puesto ese discurso y narrativa que se extendió en el mundo de abrazar criminales, pues esto no hubiera sucedido. Azucena, yo quisiera recordar, primero, no puedo aceptar que digan que esta designación es porque perdió Estados Unidos la confianza en México en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Hay que recordar que esta propuesta esta propuesta está desde que llegó el presidente Andrés Manuel. Y quiero decirles que el presidente Andrés Manuel, ustedes lo saben bien, evitó que se hiciera esa designación. Lo logró. Él logró hacer que no se consiguiera eso Estados Unidos en su sexenio, lo evitó y fue producto de que el gobierno del PRI, gobierno del PAN, no le generaron la confianza y por eso empezaron desde entonces. Ese es un punto. Ahora, fue producto de que el señor Ebrard, dicho por Trump, aceptó todo. Mira, repito, porque estamos en horario de niños, lo que dijo Trump. Yo quisiera explicar qué ocurre con la designación. Primero, es una designación que se da en el marco de 2 leyes, que es la ley de inmigración de Estados Unidos y una ley que le llaman ellos la Patriota. El problema ahí, Azucena, y por eso decía, hay que entender las motivaciones de Estados Unidos. La motivación va más allá de los cárteles. Una de las acciones que le permite o facultades que se le da ahora al gobierno con esta designación es que va a poder hacer espionaje en México de manera unilateral. No que no lo haga, pero ya oficialmente y legalmente lo va a poder realizar a través del Departamento de Defensa, que para que dimensionemos, el FBI, la CIA y la DEA son los que pueden ahorita realizar las acciones en contra del narcotráfico. Pero cuando entra el Departamento de Defensa, su presupuesto es de $884 millones. El FBI tiene 11,000 millones. Tienen una agencia que le llaman Agencia de Inteligencia de Defensa, que van a utilizar para evitar... No, yo no estoy diciendo que estoy a favor, estoy diciendo que es grave, grave en tanto que vulnera nuestra soberanía, porque imagínate que una revista, con eso concluyo. ¿Y por qué mejor no colaboramos y como porque va a ser una decisión unilateral producto de Ahora, el problema... ¿Qué puede suceder? A ver. Perdón, yo concluyo muy rápido nada más. Imagínate que una revista cualquiera diga, fulanito de tal político está vinculado con el narcotráfico. Eso va a facultar a los Estados Unidos para hacer espionaje de esa persona o de cualquier otro político con toda la vulneración de la soberanía que eso implica. Mira, el problema real es que el fenómeno del narcotráfico, el tráfico de personas y todo tipo, incluso por eso el problema con China y México, es que se dejaron crecer los problemas. Andrés Manuel tuvo una narrativa extraordinariamente agresiva, pero hizo todo lo que le pidió Trump y Biden. México se quedó recibiendo migrantes, recibimos 360,000 al año. Trump va a regresar el programa que hizo en la primera administración que se llama Quédate en México. O sea, nada más para que pongamos las cosas en claridad. Se fue a Tijuana Andrés Manuel y hizo toda una campaña narrativa, pero se arrodilló.
O sea, generalmente lo que tenemos que tener absolutamente claro es que hay una distancia notable entre lo que dicen y lo que hacen. Y el fenómeno, ambos, el fenómeno de la narrativa populista es de los dos. Este gobierno tiene un severísimo problema porque no se ha preparado. Por ejemplo, la recepción de los migrantes en este país, esencialmente lo hacen organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué apoyos, qué trabajos han hecho? Los han perseguido fiscalmente, políticamente y los han señalado. Si este gobierno ya se hubiera preparado para recibir migrantes, ya hubiera hecho gobernación, una estrategia con todos los albergues para fortalecer a quien ya lo hace. Si tú te vas a Tijuana, las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil son los que reciben. Acabas de entrevistar a Cruz Pérez Cuellar en Tijuana. Él fue senador con nosotros. Saludos a Cruz. Y Cruz, perdón, pero sus albergues son mínimos. Es decir, es un dilema país. Y lo que tendría que estar haciendo el gobierno es liderar el esfuerzo país para los problemas que nos vienen. Ese liderazgo, Susana, no se ha visto, perdón, pero tendríamos que estar alineando los intereses de este país para reaccionar ante las amenazas. Pues la presidenta dice, vamos a ver qué dice Donald Trump, o sea, de qué humor amaneció, digamos, para ver cómo reaccionamos, no sobre reaccionar, Rubén. Porque desgraciadamente no puede decir otra cosa, ¿no? Ahí tiene que ser bastante prudente porque somos un país que estos últimos 6 años se ha debilitado. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa. Primero, nosotros somos nacionalistas, estamos por un México fuerte, nos preocupa lo que está sucediendo, nosotros vamos por la unidad, pero ahí hay otro problema que tiene la mayoría. Primero, lo que ellos tienen en el Congreso no representa la votación de este país, eso es lo primero. Por eso andan preocupados y piden unidad todos los días. Segundo, no construyen puentes para la unidad. No. Ellos creen que un bloque monolítico, el que sea, es suficiente. No, la pluralidad es lo que da fuerza. Y ahí conecto con lo que dice Emilio. Hicieron a un lado la sociedad. Bueno, pues hoy no tenemos albergues, hoy no tenemos refugios, no escuchan a las madres buscadoras, ahora no tenemos aliados por ese lado. Hicieron una CNDH chiquitita, que no cuenta ni en el mundo, ni aquí, ni pinta. Bueno, pues tenemos esos problemas. Eso, aunado a todo lo que yo señalaba de economía, pues nos pone en un lugar de riesgo. Y no hay práctica política. Tú los ves, no tienden puentes a nadie. Y están atrapados entre un discurso nacionalista que tenía Andrés Manuel López Obrador, que le decía, señor Trump, ¿recuerdan? Sí. Señor Trump. A lo que le sucedió al señor Ebrard, que en 5 minutos dijo que iba a cerrar la frontera sur. Ahora, el problema con la narrativa de Trump, que es un populista, es que ahora sí lo puede cumplir. Sí, claro, pero mira, déjame agregar un tema que menciona Rubén. Este momento es que acudamos a los organismos internacionales para la defensa. Pero como el gobierno anterior y han continuado peleándose con todos los organismos de derechos humanos, se pelearon con la ¿Pero qué organismos? con la Comisión Interamericana, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, perdóname, pero sí funcionan en muchas instancias. Son los foros internacionales. Si tú te peleas con ellos, ahora les vas a ir a tocar la puerta para que te defiendan. Peleamos, pero ¿qué hizo la ONU, estas instancias con lo de Venezuela? México, no, por supuesto que quede disminuido, pero los foros internacionales sirven para elevar y buscar aliados en donde pongas en falta a quien te agrede. Para eso sirven. México tiene buenos antecedentes con Trump. Primero porque logró hacer una buena negociación del TEMEC. No. Esa negociación la hizo Peña, hombre. No. Aquí felicitó felicitaron a Ildefonso Guajardo. Perdón, Ildefonso Guajardo. Los felicitó Trump. Ahí andaba Videgaray, por cierto. Ellos habían aceptado y de hecho le decían al presidente Andrés Manuel, oiga, no vaya a meter lo de la soberanía en hidrocarburos porque va a romper el tratado, va a romper la negociación, que no se ponga sobre la mesa. Eso decía el PRI. Cuando llegó el presidente logró que se estableciera en el capítulo 8 del TEMEC. Es verdad, la soberanía sobre hidrocarburos. Eso es una realidad. El TEMEC 2 es peor en términos de petróleo que antes. Hay que entender el que no permitió que se metiera fue Salinas. Repito, Salinas no permitió. El propio presidente Trump se refería al expresidente de Andrés Manuel como su amigo, ¿no? Como Juan Trump. Eso ya es una cosa importante que más o menos nos deja ver la opinión. Ahora, el subsecretario del Departamento de Estado es Christopher Landó. Christopher Landó fue embajador en México, de los principales promotores de la relocalización en nuestro país. No sé. Entonces, creo yo que ese es un antecedente que tenemos de cómo va a ser la relación con Trump. Creo que está llegando Trump a la Casa Blanca. Está llegando. A ver, ahí estamos viendo
Joe Biden y su esposa Jill. Ahí se van a reunir antes de la ceremonia de toma de protesta y bueno, pues ahí llega Donald Trump. Ahora que regresemos le muestro las imágenes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Variedad de galletas. Pues se fue muy rápido el tiempo de esta mesa, pero bueno, vamos a cerrar y ya veremos qué nos espera en las próximas horas. ¿Cómo cierras, Rubén? Es tiempo de unidad nacional, eso me queda muy claro. Es tiempo de construir lo nuestro, pero también me queda muy claro que Morena no está a la altura del reto, porque no construye puentes ni al interior del país, ni con el resto de las naciones de este mundo, porque se creen autosuficientes, porque se creen ese discurso trasnochado de que tienen todo el poder y que el pueblo les confirió una facultad de hacer todo lo que se les plazca, y eso es falso, porque se quedaron con mayorías en la Cámara que no tienen, porque no escuchan a la sociedad y porque quieren enfrentar a un gigante pues con discursos, con retóricas y no con fortaleza económica, con fortaleza financiera. Pero si no la tenemos hoy, ¿qué más se puede hacer? Bueno, pues eso es un problema que hoy tiene Morena, porque Morena se arrebató todo, hombre. Pero lo que sí tiene es un país que quiere salir adelante. En el PRI no le vamos a meter el pie a nadie, pero a ellos les toca convocarnos a todos, hombre, y ceder tantito. Pues los gobernadores del PRI se portaron muy bien con la presidenta en su reunión. Porque son priistas. Ajá. Porque si fuera por otro lado, estarían torpedeando. Porque los que torpedean a la señora Sheinbaum son los de Morena. Es la señora Evelyn que no trabaja. Es el señor gobernador de Michoacán que no hace nada. Es el señor gobernador de Sinaloa que se hace pato. O sea, ese es el problema. El problema que tenemos es ese, que ellos no son un partido, son un desfile chusco. México Israel es uno de los países más importantes para Estados Unidos, como Estados Unidos desde mi punto de vista es el país más importante para México, en tanto que allá viven 40 millones de mexicanos. En Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México, antes que Monterrey e incluso antes que Guadalajara, y eso hace que nosotros tengamos interés. Estados Unidos lo sabe que México es clave, pieza clave para mantener el poderío que ellos buscan, económico, y México con el TEMEC, por eso no sé de qué cifras hablan o qué cifras están viendo, porque con el TEMEC se incrementó, ¿no? En el TEMEC, el otro se llamaba NAFTA o Telecan, le llamamos nosotros, se incrementó 20% el comercio bilateral. Entonces es una mentira que México... Con la renegociación del TLC. Con el TEMEC reciente, el que se firmó en el 2019, entró en vigor, con ese incrementó el comercio el 20%. Con firmas americanas. Y bueno, ¿cómo decimos que México llegó a ser la 12ª economía? O sea, usted le llevan en la 14, hermano. No, estamos en la 12ª y el plan es que está en la 14. Y somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pues eso mira, sí. Yo llamo a este gobierno a que cuando entienda unidad nacional la construya aquí dentro y que sume a los actores de sociedad civil, empresariales y oposición. Me preocupa un discurso nacionalista que crean que es un cheque en blanco y que el que opine distinto sea acusado de traidor a la patria. No puede ser eso. Tenemos que construir un entendimiento donde todos podemos hacer algo para defender este país. Me preocupa los paisanos en Chicago, en Los Ángeles, en Texas, porque no veo las acciones eficientes y suficientes para defenderlos, y para eso sirven los foros internacionales, para denunciar los abusos ahí cometidos. Para eso sirve la Convención Interamericana, porque es el único foro internacional de derechos humanos en el que Estados Unidos está sentado. Y si México se pelea con ellos, ni siquiera se va a poder denunciar. Me preocupa el fenómeno de las deportaciones. No veo los esfuerzos eficientes y suficientes para poder contener eso, que de por sí, entendámoslo así, ya hay una crisis humanitaria en la frontera norte y en la frontera sur. Eso ya existe. Toca llamar a los organismos internacionales, al ACNUR, como se hizo en Siria, para defender y generar una condición de atención humanitaria. ¿A mí quién me preocupa? Me preocupan las personas que están en riesgo, porque no veo que este gobierno esté haciendo los esfuerzos suficientes para proteger a los mexicanos del lado sur de la frontera y del lado norte de la frontera. ¿Qué te preocupa a ti? Así como termina, Emilio, brevemente, Rubén. Así muy breve, algunos ajustes económicos que nos hagan padecer muchas cosas. Por ejemplo, un impuesto a las remesas. Por ejemplo, un arancel, cosas muy directas. Por ejemplo, un arancel
que nos impida exportar en buenas condiciones de competencia los vehículos. ¿Qué me preocupa? Que no tenemos gas. Y que todo se le compra a Estados Unidos en una proporción inmensa. 98%. Cuando aquí el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con un discurso no científico, prohibió sacar el gas shale. ¿Qué me preocupa? Que el turismo se va a ver afectado. ¿Por qué? Pues porque ellos van a tratar de jalarlo hacia allá, porque no tenemos un buen aeropuerto, tenemos un aeropuerto chafa, de segunda, de tercera, patito. Si tuviéramos un gran hub para que llegaran gente de todo el mundo, otra cosa sería, que me preocupa que no hay seguridad en ninguno de nuestros grandes centros turísticos y que de ahí sale una buena parte del Producto Interno. Esa es la realidad, hombre. Todo lo demás ha sido un buen choro. ¿Qué te preocupa, Israel? Pues me preocupa que se lleven a cabo muchas de las amenazas de Trump. Algunas no las veo posibles. Lo de las aranceles me parece que simplemente es una estrategia de negociación para presionar y ganar en el terreno de lo económico. Pero hay otras que creo que podrían vulnerar. Repito, lo de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras me parece algo inminente. Eso va a pasar. Y creo que ahí es donde México sí tiene que, y me da gusto ver que la oposición también en este tema va en unidad. Bueno, vamos a ver en qué mundo nos encontramos el próximo lunes. Así será. Gracias a Un los abrazo, tres. gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias, buenos días, Rubén Israel.